Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Puede una obsesión destruir un reino? Hoy no hablamos de una simple disputa real, sino de la historia de una reina consumida por un único y devastador propósito: humillar al rey que la despreció. Esta es la crónica de Isabel de Francia, la loba de Francia, cuya sed de venganza la llevó a cruzar el mar, levantar un ejército y desatar una tormenta que cambiaría Inglaterra para siempre. Su obsesión no era solo por el poder o un amor perdido, sino por la aniquilación total de la dignidad de su propio esposo, Eduardo II. Prepárate para descubrir la psicología de una reina llevada al límite. En los albores del siglo XIV, la corte francesa era el epicentro del poder, la cultura y la intriga en Europa. En su corazón dorado crecía una princesa, Isabel, hija del rey más formidable de su tiempo, Felipe IV, conocido como el Hermoso. Desde su nacimiento, Isabel no era simplemente una niña, sino una pieza estratégica en el gran tablero de ajedrez de la política dinástica. Su destino fue sellado antes de que pudiera comprenderlo: casarse con el heredero al trono de Inglaterra, el príncipe Eduardo, para cimentar una paz frágil entre dos reinos históricamente rivales. Criada en un ambiente de poder absoluto y devoción religiosa casi fanática, Isabel aprendió que el deber y la sangre real lo eran todo. Su padre le inculcó una visión del mundo donde los monarcas eran ungidos por Dios y su voluntad, ley. Se esperaba de ella que fuera una reina consorte modelo, devota, fértil y, sobre todo, un puente diplomático entre Francia e Inglaterra. La joven princesa fue preparada meticulosamente para este papel. Aprendió idiomas, política y el complejo arte de la etiqueta cortesana, todo bajo la sombra imponente de un padre que controlaba cada aspecto de su vida. Su obsesión, en esta etapa, era una obsesión impuesta, la de cumplir con su sagrado deber. No conocía el amor romántico, solo la lealtad a su linaje y la promesa de una corona. Embarcada hacia un futuro desconocido, Isabel llevaba consigo el peso de dos reinos y las expectativas de un padre que no aceptaba el fracaso. Creía que se dirigía a un matrimonio que consolidaría su estatus y le otorgaría el poder inherente a una reina, sin sospechar que su destino la llevaría por un camino de humillación, venganza y una obsesión mucho más oscura y personal. El viaje a través del Canal de la Mancha en enero de 1308 fue el preludio de un profundo despertar para Isabel, de apenas 12 años. Desembarcó en una Inglaterra que, aunque poderosa, le pareció rústica y menos sofisticada en comparación con la deslumbrante corte francesa que había dejado atrás. Pero la verdadera conmoción no fue cultural, sino personal. El día de su boda en Boulogne, con la nobleza de ambos reinos como testigo, conoció finalmente a su esposo, ahora rey Eduardo II. Las crónicas describen a Eduardo como un hombre apuesto, alto y fuerte, la encarnación física de un rey guerrero. Sin embargo, la mirada de Isabel no tardó en notar que la atención de su marido no estaba puesta en ella, su nueva y joven reina, sino en otro hombre que se mantenía a su lado con una familiaridad impropia: Piers Gaveston. La decepción fue un golpe frío y certero. Isabel, educada para ser el centro del universo de su esposo, el pilar de su corte y la madre de sus herederos, se encontró relegada a un segundo plano desde el primer instante. La ceremonia, que debía ser la culminación de su propósito dinástico, se convirtió en el escenario de su primera humillación pública. Eduardo parecía más interesado en conversar y bromear con Gaveston que en cumplir con los rituales que la unían a él.
Esta primera impresión sembró en la joven reina una semilla de resentimiento. La corona que le ceñían se sentía hueca, un símbolo de un poder que no poseía y de un respeto que no se le otorgaba. Su obsesión con el deber comenzó a transformarse, sutilmente, en una obsesión con la figura que le había robado su lugar, el favorito del rey. El sueño de una alianza gloriosa se desvanecía, reemplazado por la cruda realidad de un matrimonio vacío y un rey que la miraba como una extraña. La sombra que se cernía sobre el trono de Isabel tenía un nombre: Piers Gaveston. No era un noble de alta cuna, sino un caballero gascón, cuya cercanía con Eduardo II desafiaba toda convención y decoro. Su relación iba más allá de la amistad. Era una devoción absorbente y exclusiva por parte del rey, que dejaba a todos los demás, incluida la reina, en la periferia. Gaveston era arrogante, ingenioso y consciente del poder que ejercía sobre el monarca. Se burlaba abiertamente de los varones más poderosos de Inglaterra, apodándolos con motes insultantes, y se comportaba no como un súbdito, sino como un igual al rey. Para Isabel, esta situación era una afrenta intolerable. No se trataba simplemente de celos conyugales, sino de una subversión del orden divino que ella había sido enseñada a venerar. El rey, el ungido de Dios, estaba descuidando sus deberes de Estado y a su reina por un capricho personal. La obsesión de Eduardo con Gaveston se manifestaba en todos los aspectos de la vida cortesana. Le otorgaba títulos, tierras y un poder que alarmaba a la nobleza. Pero para Isabel, la humillación era más íntima. Veía cómo las joyas que le pertenecían por derecho de matrimonio eran regaladas a Gaveston. Soportaba banquetes donde el rey dirigía toda su atención y afecto a su favorito, ignorándola a ella por completo. Psicológicamente, Isabel se sintió despojada de su identidad. Su papel como reina estaba siendo usurpado. La figura de Gaveston se convirtió en la encarnación de su fracaso y su impotencia. Él no era solo un rival por el afecto de su esposo. Era el símbolo de un reino desequilibrado y de un rey que no estaba a la altura de su sagrada responsabilidad. La rabia de Isabel comenzó a gestarse. Una furia fría y controlada, dirigida no solo hacia el favorito, sino, cada vez más, hacia el rey que permitía tal deshonor. Las humillaciones no tardaron en convertirse en una constante en la vida de la joven reina. El banquete de coronación, un evento destinado a celebrar la unión sagrada del rey y la reina ante Dios y el reino, se transformó en un espectáculo de desprecio. Las crónicas, aunque a menudo partidistas, pintan un cuadro desolador. Tapices que celebraban las hazañas de Gaveston en lugar de las de la nueva pareja real. El rey dedicando la mayor parte de su tiempo a su favorito, dejando a Isabel sentada sola en la mesa principal, una novia abandonada a la vista de toda la corte. La familia de Isabel, los poderosos enviados de la corte francesa, observaron el ultraje con incredulidad y furia, abandonando la celebración en señal de protesta. Este incidente fue solo el principio. La obsesión de Eduardo por Gaveston lo llevó a cometer actos que eran políticamente imprudentes y personalmente crueles. El más infame fue el destino de las joyas del ajuar de Isabel. Regalos de su padre, el rey de Francia, y símbolos de su estatus, estas preciosas piezas fueron tomadas por Eduardo y entregadas a Gaveston para que las luciera en público. Para Isabel esto era más que un insulto. Era un acto de despojo simbólico. Le estaban arrebatando su identidad, su herencia y su dignidad, pieza por pieza. Cada joya en el jubón de Gaveston era un recordatorio de su impotencia. Se vio obligada a escribir cartas a su padre,
quejándose de su pobreza y del trato que recibía, una confesión humillante para la hija del monarca más poderoso de Europa. Estas primeras heridas forjaron su carácter. La niña sumisa, educada para obedecer, comenzó a desarrollar una coraza de acero. Su obsesión ya no era cumplir con su deber, sino sobrevivir a la humillación y, algún día, encontrar la forma de devolverla. La reina ignorada estaba observando, aprendiendo y esperando su momento. La humillación inicial de Isabel no fue un simple desaire político. Fue una herida profunda y personal que envenenaría su alma. Al llegar a Inglaterra como una joven novia, esperaba el respeto y la devoción debidos a su rango, como hija del poderoso rey de Francia y ahora reina de Inglaterra. En cambio, encontró un muro de indiferencia por parte de su esposo, Eduardo II, cuyo afecto y atención estaban completamente monopolizados por su favorito, Piers Gaveston. Cada joya de la dote de Isabel que era regalada a Gaveston, cada puesto de honor en la corte que se le otorgaba a él en lugar de a ella, era una afrenta pública. La coronación fue el clímax de esta humillación, donde Gaveston, ataviado con los colores reales y las joyas de la corona, eclipsó a la propia reina. Para Isabel, educada en una corte donde la imagen y el protocolo lo eran todo, esto era intolerable. No era solo una cuestión de celos románticos, era una anulación de su identidad y su poder. El amor, si alguna vez lo hubo, se marchitó rápidamente, reemplazado por algo mucho más oscuro y duradero: el desprecio. Esta semilla de desprecio, plantada en el terreno fértil de su orgullo herido, comenzó a germinar. La joven reina observaba, aprendía y esperaba. Su resentimiento no se manifestó en arrebatos de ira, sino que se internalizó, transformándose en una fría y calculadora determinación. Se dio cuenta de que su marido no solo era un rey débil, sino también la fuente de su degradación. La obsesión de Isabel no nació del deseo de amor, sino de la necesidad de restaurar su honor y humillar a quien la había humillado. Gaveston era el síntoma. Eduardo era la enfermedad. Y en el silencio de sus aposentos comenzó a gestarse el plan para erradicar ambos. Isabel no era una mujer que aceptara su destino pasivamente. Aunque públicamente mantenía la compostura de una reina devota y obediente, en privado comenzó a tejer una red de alianzas. Su desdén por Gaveston era un sentimiento compartido por la mayoría de los varones ingleses, quienes veían al favorito del rey no solo como un advenedizo arrogante, sino como una amenaza directa a su propio poder e influencia. Isabel, con la astucia diplomática que había absorbido en la corte francesa, supo capitalizar este descontento generalizado. En lugar de confrontar directamente a su esposo, lo que la habría aislado aún más, optó por maniobrar en la sombra. Utilizaba su posición para facilitar encuentros secretos, para transmitir mensajes y para actuar como un punto de cohesión para la nobleza agraviada. Su encanto, su inteligencia y, sobre todo, su linaje real la convertían en una figura respetada y creíble. Los varones, liderados por figuras como Thomas de Lancaster, primo del rey, encontraron en ella una aliada inesperada y poderosa. Ella les proporcionaba una legitimidad que sus ambiciones por sí solas no tenían. Esta fase fue crucial en su desarrollo psicológico. Pasó de ser una víctima de las circunstancias a una jugadora activa en el peligroso juego de la política inglesa. Cada conversación secreta, cada alianza forjada, era un paso más en su camino hacia el poder y la venganza. Aprendió a leer las lealtades, a explotar las debilidades y a presentar una cara al mundo mientras su verdadera mente trabajaba incansablemente en un objetivo: derribar a Gaveston para, en última instancia, controlar al rey.
Su obsesión ya no era solo un sentimiento, sino una estrategia a largo plazo, ejecutada con paciencia y una precisión implacable. La ejecución de Piers Gaveston, a manos de los varones rebeldes, podría haber sido una victoria para Isabel. Por un breve período, pareció que la relación con Eduardo mejoraba, y ella finalmente ocuparía su lugar legítimo en el centro del poder. Sin embargo, este respiro fue efímero. El vacío dejado por Gaveston fue rápidamente llenado, no por uno, sino por dos hombres, Hugh Despenser el viejo, y más importantemente, su hijo, Hugh Despenser el joven. Si Gaveston había sido una afrenta al orgullo de Isabel, los Despenser fueron un asalto sistemático a su poder y seguridad. A diferencia de Gaveston, cuya influencia se basaba principalmente en el afecto personal del rey, los Despenser eran políticamente ambiciosos y despiadados. Vieron en Isabel una rival directa y trabajaron metódicamente para aislarla. Persuadieron a Eduardo para que confiscara las tierras y castillos de Isabel, dejándola sin sus fuentes de ingresos independientes y sin su base de poder. Controlaban el acceso al rey, filtrando sus comunicaciones y rodeándolo de sus propios aliados. La humillación ya no era solo emocional, sino tangible y financiera. Para Isabel, esto fue la confirmación definitiva de que el problema no era el favorito de turno, sino la debilidad fundamental de Eduardo, su incapacidad para gobernar con justicia y su propensión a ser dominado. La obsesión de Isabel se intensificó y se cristalizó. Ya no se trataba de ganar influencia o de restaurar su honor. Se trataba de supervivencia. Los Despenser no solo la habían marginado, la habían convertido en una prisionera en su propia corte. Cada día era un nuevo recordatorio de su impotencia. El desprecio que sentía por su marido se transformó en un odio gélido, y su objetivo se volvió absoluto: destruir a los Despenser y, con ellos, al rey que lo permitía todo. La situación en Inglaterra se había vuelto insostenible, con los Despenser controlando cada aspecto de la corte y del gobierno. La vida de Isabel estaba en peligro. Cualquier oposición abierta sería aplastada. Fue entonces cuando el destino le ofreció una oportunidad, una que ella supo aprovechar con una brillantez estratégica asombrosa. Surgió una disputa territorial entre Inglaterra y Francia sobre el ducado de Gascuña. Eduardo, incapaz de resolver el conflicto militar o diplomáticamente, necesitaba un enviado de confianza. ¿Y quién mejor que su propia esposa, la hermana del rey de Francia, Carlos IV? Para Eduardo y los Despenser, enviarla a Francia parecía una solución conveniente para alejarla del centro del poder. Para Isabel, fue la llave de su jaula. Su partida no fue la de una reina derrotada que se retiraba al exilio. Fue una fuga cuidadosamente orquestada bajo el disfraz de una misión diplomática. Al pisar suelo francés en 1325, Isabel experimentó una transformación. El aire de su tierra natal pareció devolverle la fuerza y la determinación. Ya no era la reina aislada y humillada, sino la hermana del poderoso rey de Francia, rodeada de aliados y libre de la vigilancia de sus enemigos. Inmediatamente se convirtió en el centro de la oposición inglesa en el exilio. A ella se unieron otros nobles descontentos, entre ellos el más importante de todos, Roger Mortimer, un poderoso varón que había escapado de la Torre de Londres. Juntos comenzaron a conspirar. Isabel se negó a regresar a Inglaterra, enviando un mensaje desafiante a Eduardo. No volvería mientras los Despenser permanecieran en el poder. Era un ultimátum, una declaración de guerra. Su obsesión por humillar al rey había encontrado un camino, y ahora, con aliados y recursos, estaba lista para convertirse en una invasión.
En la opulenta y políticamente cargada corte de su hermano, el rey Carlos IV de Francia, Isabel encontró un respiro del aire viciado de Inglaterra. Enviada en una misión diplomática para resolver disputas territoriales, una tarea que Eduardo y sus consejeros creían que la mantendría dócil y alejada, halló en cambio el catalizador de su venganza. Fue allí donde su camino se cruzó con el de Roger Mortimer, un poderoso barón de las Marcas galesas, exiliado y despojado de sus tierras por el rey Eduardo II. Mortimer no era un simple noble descontento. Era un hombre carismático, audaz y militarmente astuto, consumido por un odio profundo hacia el rey, y especialmente hacia los de Spencer, quienes habían orquestado su caída. Su fuga de la Torre de Londres ya era una leyenda, un acto de desafío que resonaba con el propio espíritu rebelde que Isabel había suprimido durante años. En Mortimer, Isabel no solo vio a un aliado con una causa común, sino un reflejo de su propia ira y ambición. Él le habló no con la condescendencia de los cortesanos ingleses, sino con el respeto debido a una reina y la complicidad de un compañero de armas. Sus conversaciones, iniciadas en los pasillos dorados del Louvre, no eran meramente políticas, eran un encuentro de mentes y almas heridas, unidas por el mismo enemigo. La obsesión de Isabel, hasta entonces una brasa ardiente de humillación personal, encontró en Mortimer el oxígeno que necesitaba para convertirse en una llama. Él no solo validó su sufrimiento, sino que le ofreció un camino tangible hacia la retribución. Este encuentro no fue una coincidencia del destino. Fue la colisión de dos fuerzas imparables que juntas alterarían para siempre el curso de la historia inglesa. La misión diplomática de Isabel en Francia fue un éxito rotundo, pero no para el rey Eduardo. Habiendo asegurado un tratado de paz favorable, Eduardo le ordenó regresar a Inglaterra. Fue en este momento cuando la sumisión de Isabel se quebró definitivamente. Desafió abiertamente a su esposo y rey, declarando que no volvería mientras Hugh de Spencer el joven permaneciera al lado de Eduardo. Esta no fue una súplica desesperada, sino un calculado movimiento de ajedrez político. Su negativa a regresar se convirtió en un escándalo internacional, exponiendo la tiranía y la disfunción de la corte inglesa ante toda Europa. Con su hijo, el príncipe Eduardo, a su lado en París, Isabel poseía la pieza más valiosa del tablero, el heredero al trono. Se transformó de una reina humillada en el epicentro de la oposición. Su obsesión por la humillación de Eduardo ya no era un tormento interno, sino una estrategia externa. Comenzó a tejer una red de alianzas, presentándose no como una esposa adúltera y rebelde, sino como una madre protectora que salvaba a su hijo de la corrupta influencia de los de Spencer. En la corte francesa, reunió a otros nobles ingleses exiliados, hombres despojados y agraviados que veían en ella a su campeona. La víctima había desaparecido, reemplazada por una mente estratégica y despiadada. Cada carta que enviaba, cada audiencia que concedía, estaba imbuida de un nuevo propósito. Ya no buscaba simplemente sobrevivir a la opresión de su marido. Ahora estaba activamente diseñando su destrucción. La transformación fue completa. La reina pasiva se había convertido en una conspiradora letal, y su obsesión personal estaba a punto de convertirse en una guerra civil. La alianza entre Isabel y Roger Mortimer trascendió rápidamente los confines de la estrategia política para adentrarse en el territorio del amor prohibido. En el exilio parisino, lejos de la mirada vigilante de Eduardo, su causa común se convirtió en una pasión arrolladora. Este no era un simple romance, era un pacto sellado en el fuego de la ambición compartida y el odio mutuo hacia un rey. Para Isabel,
Este amor era el acto definitivo de rebelión. Durante años, había sido forzada a soportar la humillación de ser reemplazada en el afecto de su esposo por una serie de favoritos. Ahora, ella elegía a su propio compañero, un hombre que la veía no solo como un peón real, sino como una igual en intelecto y voluntad. Su relación con Mortimer no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Fusionó su obsesión por la venganza personal con la ambición política de él, creando una sinergia formidable. Cada plan para derrocar a Eduardo estaba imbuido de una intensidad emocional que lo hacía imparable. Su amor se convirtió en el motor de la conspiración, una fuerza que alimentaba su determinación y audacia. Juntos, pasaban las noches, no solo como amantes, sino como coconspiradores, trazando mapas, redactando proclamas y soñando con un futuro donde ellos ostentarían el poder. La humillación que Eduardo le había infligido a Isabel, ahora se la devolvía con creces, no solo desafiando su autoridad como rey, sino también usurpando su lugar como hombre. Este pacto prohibido era la fusión perfecta de lo personal y lo político, una unión donde el deseo de poder y el anhelo de amor se volvieron indistinguibles, impulsándolos hacia un punto de no retorno: la invasión de Inglaterra. Con su pacto personal y político solidificado, Isabel y Mortimer pasaron de la conspiración a la acción militar. Su desafío, sin embargo, encontró un obstáculo cuando el rey Carlos IV de Francia, presionado por el Papa y por la diplomacia de Eduardo, se distanció de la causa de su hermana. Obligados a abandonar la seguridad de la corte francesa, Isabel y su séquito se encontraron en una posición precaria. Pero la reina no se amilanó. Su obsesión por derrocar a su esposo la había transformado en una líder implacable y recursiva. Su siguiente movimiento fue una obra maestra de la diplomacia matrimonial. Viajaron al condado de Henao, en los Países Bajos, donde negociaron un acuerdo crucial con el conde Guillermo I. A cambio de apoyo militar y naval para su invasión, Isabel prometió la mano de su hijo, el príncipe Eduardo, a la hija del conde, Felipa. Este compromiso aseguró una dote sustancial y, lo que es más importante, los barcos y mercenarios que necesitaban desesperadamente. Isabel dejó de ser una suplicante para convertirse en la matriarca de una futura dinastía, utilizando a su propio hijo como la clave para financiar su guerra. Supervisó personalmente los preparativos, su presencia imponente inspirando a los soldados y exiliados que se unían a su causa. Ya no era solo una reina agraviada, era la comandante en jefe de un ejército rebelde. La noticia de sus preparativos cruzó el Canal de la Mancha, sembrando el pánico en la corte de Eduardo. La amenaza ya no era un rumor lejano, sino una flota que se congregaba, un ejército que se armaba. La obsesión de Isabel había adquirido quillas, velas y acero. Estaba a punto de desatar una tormenta sobre Inglaterra, liderada por una reina decidida a humillar a su rey en el campo de batalla. El 24 de septiembre de 1326, el viento frío del Mar del Norte trajo consigo algo más que el otoño. En la costa de Suffolk, una flota de barcos mercenarios desafió las aguas inglesas. A bordo no venía un enemigo extranjero, sino una reina regresando a reclamar su reino, y más importante aún, a saldar una deuda personal. Isabel de Francia, ahora conocida en las cortes europeas como la Loba de Francia, pisó tierra inglesa acompañada no solo por su amante, Roger Mortimer, y un pequeño ejército, sino también por el heredero al trono, su hijo Eduardo. Este desembarco no fue un acto de desesperación, sino el movimiento culminante de una estrategia meticulosamente planeada. La obsesión de Isabel por humillar a su esposo
el rey Eduardo II, y a su favorito, Hugh Despenser, había cristalizado en una invasión en toda regla. Cada paso que daba en la playa era un desafío directo a la autoridad del rey. Su propaganda había sido efectiva. Se presentó no como una adúltera rebelde, sino como una esposa agraviada y una madre protectora que buscaba liberar a Inglaterra de la tiranía de los Despenser. Los varones y nobles descontentos, que habían sufrido bajo el régimen rapaz de Eduardo y su favorito, vieron en ella una oportunidad. Empezaron a acudir a su estandarte no solo por lealtad a la reina, sino por un deseo compartido de cambio y venganza. Isabel no buscaba simplemente el poder, anhelaba el control absoluto para orquestar la caída de su marido. La reina exiliada se había transformado en la líder de una rebelión, y su regreso a Inglaterra marcaba el inicio de una guerra civil donde la corona era el trofeo y la humillación del rey, el verdadero premio. La noticia del desembarco de Isabel se extendió como un reguero de pólvora, sembrando el pánico en la corte de Eduardo II. El apoyo al rey se desmoronó con una velocidad asombrosa. Londres, la capital, se volvió en su contra, ejecutando a sus leales y abriendo las puertas a las fuerzas de la reina. Para Eduardo, la realidad fue un golpe brutal. El reino que creía gobernar lo había abandonado. Su obsesión por proteger a Hugh Despenser lo había cegado ante el odio que ambos habían sembrado. Ahora no le quedaba más opción que la huida. Acompañado únicamente por Despenser y un puñado de seguidores, el rey se convirtió en un fugitivo dentro de su propio país. La persecución que Isabel desató fue implacable y profundamente personal. No era una simple campaña militar, era una cacería. Cada pueblo que le negaba refugio a Eduardo, cada noble que se unía a la causa de Isabel, era una victoria psicológica para la reina. Ella y Mortimer emitieron proclamas declarando a Despenser un traidor y ofreciendo recompensas por su captura, despojando al rey de su última fuente de consuelo y apoyo. La fuga de Eduardo lo llevó hacia el oeste, a las tierras de los Despenser en Gales, buscando un refugio que nunca encontraría. Su viaje fue una patética procesión de desesperación, huyendo de la ira de una reina cuya obsesión, por verlo despojado de todo poder y dignidad, la impulsaba sin descanso. El monarca que una vez ostentó el poder absoluto, ahora era una presa acorralada, y la cazadora, su propia esposa, se acercaba cada día más, saboreando la inminente captura y la humillación que ésta traería. El 16 de noviembre de 1326, cerca de Llantrisant, en Gales, la cacería llegó a su fin. Tras semanas de una fuga desesperada, bajo la lluvia incesante y el frío cortante, el rey Eduardo II y su inseparable Hugh Despenser fueron finalmente capturados. No hubo una batalla heroica, ni un último acto de desafío. Fue un final miserable, acorde con la humillación que Isabel había planeado para él. Las crónicas describen a un rey abatido, despojado de su comitiva y de cualquier vestigio de majestad. En ese momento, el poder cambió de manos de forma definitiva y visible. La captura no fue solo un evento político, fue el clímax de la obsesión de Isabel. Durante años, había sido marginada, humillada y despojada de sus tierras y de sus hijos por orden de Despenser, con la anuencia de su esposo. Ahora tenía a ambos hombres a su merced. La venganza contra Despenser fue rápida y brutal. Fue sometido a un juicio sumarísimo y a una ejecución espantosa, desmembrado como un traidor. Pero para Eduardo, Isabel reservaba un tormento más lento y psicológico. No lo mató. Su objetivo era más profundo. Quería desmantelar su identidad, aniquilar su autoridad y borrarlo de la historia como un rey legítimo.
La captura fue el primer paso de este meticuloso proceso de destrucción. Fue llevado prisionero, primero al castillo de Monmouth y luego trasladado a Kenilworth. Cada traslado era una exhibición de su impotencia. Para Isabel, este no era el final de su venganza, sino el verdadero comienzo. Tenía al rey en una jaula, y ahora podía proceder a despojarlo, pieza por pieza, de todo lo que una vez fue. Con Eduardo II prisionero en el castillo de Kenilworth, Isabel y Mortimer procedieron a ejecutar el acto final de su humillación política. El simple encarcelamiento no era suficiente. La obsesión de la reina exigía un desmantelamiento público y legal de su autoridad. En enero de 1327, convocaron un parlamento en Westminster. La atmósfera estaba cargada de una tensión cuidadosamente orquestada. Frente a los lores y comunes del reino, se leyeron los cargos contra Eduardo II: incompetencia, mal gobierno, favoritismo indebido y, sobre todo, la violación de su juramento de coronación. No fue un juicio, sino un referéndum sobre su fracaso como monarca, con un veredicto predeterminado. La asamblea, bajo la inmensa presión de Mortimer y la popularidad de Isabel, concluyó que Eduardo ya no era apto para gobernar. Una delegación fue enviada a Kenilworth para entregarle el ultimátum. Debía abdicar en favor de su hijo, el joven príncipe Eduardo, o arriesgarse a que el reino eligiera a un rey fuera de su línea de sangre, desheredando a su hijo para siempre. La escena fue de una crueldad psicológica extrema. Eduardo, vestido de negro en señal de penitencia, recibió a la delegación. Al escuchar la demanda, se derrumbó, llorando amargamente mientras aceptaba su destino para salvar la corona para su hijo. Este acto, la renuncia forzada a su derecho divino, fue la cúspide de la venganza de Isabel. No solo le había arrebatado su libertad y su amante, sino que lo obligó a participar en su propia anulación. Lo convirtió en un espectador de su propia caída, despojándolo públicamente de la corona que había definido su existencia. La obsesión de la reina se había consumado. El rey había sido humillado de la forma más absoluta posible. Con Eduardo II depuesto y prisionero, la victoria de Isabel parecía total. Sin embargo, su obsesión no era simplemente derrocar a un rey, sino erradicar su influencia y construir un nuevo orden bajo su control absoluto. La coronación de su hijo de 14 años, Eduardo III, el 1 de febrero de 1327, fue la obra maestra de su manipulación. En la abadía de Westminster, el joven rey era una figura simbólica, un peón adornado con la corona, mientras que el poder real residía en las sombras, firmemente en manos de su madre y de Roger Mortimer. Isabel no se veía a sí misma como una usurpadora, sino como la salvadora del reino, la regente legítima que guiaba a su hijo. Esta autopercepción era el núcleo de su nueva obsesión, el control a través de la regencia. Cada decreto, cada nombramiento y cada concesión de tierras pasaba por sus manos y las de Mortimer. Juntos, consolidaron su autoridad, recompensando a sus aliados con los despojos del régimen caído y castigando a sus enemigos. Psicológicamente, Isabel había transformado su humillación personal en una cruzada política. Creía que su sufrimiento le otorgaba el derecho moral a gobernar. Pero este control férreo generaba un nuevo tipo de tiranía. La nobleza que había apoyado el derrocamiento de Eduardo por su favoritismo, ahora veía cómo un nuevo dúo, la reina y su amante, acaparaba el poder y la riqueza de una manera aún más descarada. La obsesión de Isabel por asegurar el futuro de su hijo se estaba convirtiendo en una obsesión por su propio poder, uno que no estaba dispuesta a ceder, ni siquiera al legítimo rey,
Mientras Isabel y Mortimer disfrutaban de su poder, una sombra persistía. Eduardo II. Encarcelado y trasladado entre castillos para evitar rescates, el rey depuesto seguía siendo un símbolo peligroso, un punto de encuentro para cualquier oposición. La existencia de Eduardo era una afrenta directa a la legitimidad del nuevo régimen y un recordatorio constante de la humillación que Isabel había sufrido. Su obsesión por el control total exigía una solución definitiva. Eduardo fue finalmente confinado en el sombrío y húmedo castillo de Berkeley, bajo la custodia de hombres leales a Mortimer. Allí fue sometido a un tormento psicológico y físico, diseñado para quebrar su espíritu y su salud. Se le privó de comida adecuada, se le mantuvo en una mazmorra sobre un pozo de cadáveres en descomposición, con la esperanza de que muriera de enfermedad, permitiendo a sus captores negar cualquier acto de violencia directa. Pero Eduardo resistió. La paciencia de Isabel y Mortimer se agotó. No podían arriesgarse a una rebelión en su nombre. La noche del 21 de septiembre de 1327, la historia se sumerge en la leyenda y el horror. Los gritos del rey, según se cuenta, se oyeron más allá de los muros del castillo. El método exacto de su muerte es objeto de debate, pero el mensaje fue claro. El anuncio oficial fue que Eduardo había muerto por causas naturales, pero nadie lo creyó. Para Isabel, la muerte de su esposo fue el acto final y supremo de humillación. No solo lo había despojado de su corona, su libertad y su dignidad, le había arrebatado la vida, borrando para siempre la fuente de su dolor y asegurando que nunca más podría amenazarla. La obsesión había consumado su venganza. Con Eduardo II eliminado, Isabel de Francia y Roger Mortimer se convirtieron en los gobernantes de facto de Inglaterra. Su regencia, que debería haber sido un periodo de estabilidad, se transformó en un despliegue de arrogancia y avaricia. Apodada la Loba de Francia, Isabel gobernaba con una mano de hierro, pero su poder estaba teñido de una profunda paranoia. Habiendo llegado a la cima a través de la traición y la conspiración, veía enemigos en cada sombra. La obsesión por el control que la había llevado al poder ahora la consumía. Junto a Mortimer, acumuló vastas extensiones de tierra y títulos, viviendo un estilo de vida opulento que rivalizaba e incluso superaba los excesos del rey que habían depuesto. Este comportamiento alienó rápidamente a la nobleza inglesa. El Tratado de Northampton de 1328, que reconocía formalmente la independencia de Escocia y ponía fin a décadas de guerra en términos desfavorables para Inglaterra, fue visto como una humillación nacional, un precio pagado por Mortimer para asegurar su frontera norte y consolidar su poder. Psicológicamente, Isabel se había aislado. Su relación con Mortimer, ahora pública y escandalosa, la separaba de su hijo, el joven rey Eduardo III, quien observaba con creciente resentimiento cómo su herencia era malgastada y su autoridad usurpada. La reina, que había luchado por el trono para su hijo, ahora se aferraba al poder por sí misma, incapaz de ceder el control que tanto le había costado obtener. Su paranoia la llevó a ejecutar a nobles influyentes, como el conde de Kent, tío del rey, por supuestas conspiraciones. Este fue el punto de inflexión. El joven león, Eduardo III, ya no era un niño. Estaba listo para reclamar su reino y poner fin al reinado de la loba. La arrogancia de Isabel y Mortimer selló su destino. En la noche del 19 de octubre de 1330, el joven Eduardo III, con un grupo de compañeros leales, utilizó un pasadizo secreto para entrar en el castillo de Nottingham. Sorprendieron a Mortimer en las cámaras de la reina,
A pesar de las súplicas de Isabel, «Buen hijo, ten piedad del gentil Mortimer», su amante fue arrestado. El reinado de la loba había terminado de forma abrupta y humillante. La obsesión de Isabel por el control se hizo añicos contra la ambición de su propio hijo, el instrumento que ella misma había colocado en el trono. Mortimer fue juzgado sumariamente por traición y ejecutado, colgado en Tyburn. Para Isabel, el castigo fue diferente, quizás psicológicamente más cruel. Eduardo III le perdonó la vida a su madre, pero la despojó de todo poder político y de la mayor parte de sus tierras. Fue puesta bajo un cómodo, pero firme, arresto domiciliario en el castillo de Racing, donde pasaría el resto de su vida. Su legado es una compleja red de contradicciones. Fue una heroína que liberó a Inglaterra de un rey inepto o una adúltera traidora que sumió al reino en el caos por venganza personal. La respuesta reside en la naturaleza de su obsesión. Nació de la humillación y el anhelo de amor, se transformó en una sed de justicia, mutó en una implacable búsqueda de poder y finalmente se pudrió en paranoia y tiranía. Isabel de Francia fue la reina que amó, odió y destruyó con la misma intensidad. Pasó a la historia no solo como la madre de uno de los reyes más grandes de Inglaterra, sino como la loba de Francia, un eterno recordatorio de cómo la obsesión por humillar a un rey puede terminar en la propia ruina.